Bueno, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Sean ustedes bienvenidos aquí a su iglesia Efesios 4:23, aquí en Cartago. Estamos domingo 23 de julio, ya casi terminando un mes, ya el tiempo va avanzando. Y darle la bienvenida a la gente que nos acompaña a través del video y también a la iglesia local que se hace presente en esta mañana, animándoles, ¿no?, para que hagamos todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Siempre lo recomendamos, porque bueno, es una característica del ser humano el no esforzarse, ¿eh? Entonces siempre hay que estar en eso, ¿no? O sea, fieles a la enseñanza del Señor, que el Señor siempre insistía en esfuérzate, esfuérzate. Entonces nosotros también, no solamente para ustedes, sino que cada vez que yo digo, hermanos, esfuércense, yo mismo me lo estoy diciendo también, porque yo mismo lo estoy oyendo, ¿eh? Entonces yo tengo que esforzarme también. Usted que está en el video tiene que esforzarse, cada uno de nosotros que estamos aquí, como padres, como madres, como hermanos, hijos, como niños, como jóvenes, adultos, tenemos que esforzarnos, ¿no? Cada uno en su campo, ¿eh? A veces uno no puede juzgar al hermano diciendo, esa persona se esfuerza poco, porque uno no sabe realmente las situaciones que pueda estar atravesando la otra persona, ¿eh? Tal vez lo que para mí sea fácil, tal vez llegar a la iglesia para mí no sea tan complicado, tal vez para otro hermano sea bien complicado, uno no sabe. Entonces, animémonos nomás unos a otros diciendo esfuérzate hoy más que ayer y mañana más que hoy, ¿eh? De eso se trata, porque cada día la pelea es más dura, ¿eh? Los tiempos son malos y bueno, no es una sorpresa para nosotros el que en estos tiempos ya postreros pues estemos experimentando lo que estamos viendo, ¿eh? Ya estábamos advertidos. Lo que a veces sorprende es la eficiencia y la eficacia y la efectividad de la palabra, ¿eh? Todo lo que ahí está advertido se está cumpliendo y faltan muchas cosas por cumplirse, y entre ellas aquello que dice que esto va a ir de mal en peor, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a ir a la palabra. Usted también que está ahí en el video, animarle. Tiene una Biblia cerca, búsquela, vaya al libro de Filipenses. Vamos a buscar el libro de Filipenses. Filipenses. Me animé mucho a escribir, a hablarles sobre lo que vamos a hablar en esta mañana. Bueno, estuve, nada más mientras ustedes lo buscan ahí, desde el jueves fui a Nicaragua y regresé anoche. Casi no podemos llegar, anoche el avión no podía aterrizar, había mucha neblina y daba vueltas y aproximaba y no podía y volvía y decía, bueno, vamos a tener que irnos para Managua otra vez. Y yo decía, wow, ya uno cansado, ¿ah? Habían como 4 o 5 aviones en el aire dando vueltas hasta que por fin dieron la señal de que podía aterrizar. Y bueno, uno ve a veces la gente cuando el avión aterriza, todo el mundo aplaudiendo como niños, ¿ah? Porque pues ya a veces se desespero, ¿ah? ¿No? Entonces, pero bueno, era un paréntesis ahí nada más. Pero a raíz del viaje que hice a Nicaragua ahí, recuerde que todo lo que usted atraviesa en el plano natural tiene un paralelo espiritual, ¿ah? Cualquier cosa que usted vea en su diario vivir, de seguro que tiene una enseñanza espiritual. Entonces vamos a estar hablando hoy, este video le vamos a poner para efectos de que siempre le ponemos un nombre a las prédicas, vamos a ponerle lenguaje de reino, así le vamos a poner, lenguaje de reino, y más adelante vamos a profundizar un poco en eso. ¿Estamos, hermanos, en Filipenses? Vamos primero a Filipenses 3:20, vamos a ir primero ahí. Dice la palabra, ¿estamos todos en Filipenses 3:20, hermanos? Dice la palabra del Señor, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y vamos un poquito más atrás a Filipenses 1:27. 1:27. ¿Estamos, hermanos? Dice 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Padre, te damos gracias en esta linda mañana de domingo, Señor, en la que tenemos la oportunidad como iglesia una vez más de reunirnos, Señor, aquí para recibir un consejo a la luz de tu palabra, para recibir una enseñanza, Señor, para reafirmar lo que ya sabemos, para conocer cosas nuevas. Pero de una cosa sí estamos seguros, Señor, de que tu palabra tiene un propósito, Señor. Tú la has enviado para eso. A ti no va a regresar vacía, Señor. Depende de cada uno de nosotros el que dé el resultado que tú anhelas, Señor. Que caiga en buena tierra, que sea una tierra que esté sanita, una tierra que esté abonada, una tierra en la que reguemos,
una tierrita a la que estemos acompañando en ese crecimiento de esa semilla, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a sus familias, Señor. A toda la iglesia en general, Señor, que hoy sea una mañana de mucha edificación, Señor. Que podamos salir de aquí, no igual que como entramos, Señor, sino fortalecidos en tu palabra, Señor. Unánimes en un mismo espíritu, Señor. Y que así como acabamos de leerlo aquí, estemos enteramente preparados para presentar defensa del Evangelio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas veces hemos leído eso, de hecho al Señor Jesucristo se lo dijeron, cuando le dijeron, hey, pero tú eres el rey de los judíos, ¿qué dijo él? Bueno, realmente mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, pues imagínense, mandaría yo a traer todo un batallón de ángeles, contingente, todo un ejército para que me defiendan, pero realmente mi reino no es de este mundo. Entonces, en lo natural pasa lo mismo, hermanos. Yo creo que desde que uno nace, de hecho estaba leyendo ahí todos los derechos universales del niño, y hay un derecho universal del niño que dice que todo niño desde que nace tiene derecho primeramente a un nombre y después a ¿alguien sabe a qué? A una nacionalidad, a una ciudadanía, ¿no? Eso hace parte de los derechos del niño, y obviamente como todos nosotros alguna vez fuimos niños, pues hace parte de los derechos con los que uno nace, ¿no? Tener derecho a una ciudadanía. O sea, es importante que nosotros sepamos a qué ciudadanía pertenecemos, de dónde somos, bajo qué autoridad me estoy rigiendo, ¿no? ¿Quién soy? Todo eso hace parte de la identidad del ser humano, que alguna vez lo compartimos, de saber quién es uno, quién soy yo en mi mente, para saber a qué tengo derecho y a qué me puedo comprometer también, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Entonces, ¿y por qué empezamos a hablar de eso de la ciudadanía? Por lo que les decía, yo ya fui a Nicaragua, obviamente cuando llego ya ahí a migración, bueno, hágase a un ladito ahí, espere porque, bueno, ya por la nacionalidad de uno, ya uno sabe, espérese un ratito ahí mientras averiguamos esto y aquello, pero ya uno sabe, ¿no? Estoy entrando a un reino que no es el mío, ¿no? Hablando de lo natural, estoy hablando de un país que no es el que yo me muevo, o sea, ni es el país mío de Colombia, ni es Costa Rica, porque diferente es cuando yo llego aquí con mi cédula de residencia y, o sea, presenta uno credenciales, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero está entrando a un sitio que no es de uno, entonces uno tiene que sujetarse a lo que disponga, ¿no? Pero bueno, entonces es parte de saber, pero eso solamente lo sabe quién, cuando uno sabe quién es, ¿no? Pero si alguien llega ahí, hey, ¿por qué me van a detener? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Qué? Peor, me meten a un cuartito y quién sabe qué pasa, ¿no? A lo mejor no hubiera vuelto a aparecer. Amén, dice mi esposa ya, pero no importa, está bien, baja la mano, no importa, pero está bien, estamos aquí nuevamente dando la buena batalla, ¿no? Entonces, es bueno saber que cuando usted y yo nacemos en un reino, ¿cierto que sí? Y que con el transcurrir del tiempo, en la medida en que entendemos que donde estamos no es donde nosotros deberíamos estar, decidimos clamar a Dios para ser trasladados de un reino al otro. Todo eso lo tenemos que tener claro. O sea, ese es el ABC del cristianismo, O sea, el nuevo nacimiento y todo eso que usted sabe que en Efesios 4:23 es nuestra bandera, el renovar la mente. De hecho, si usted no lo sabe o está viendo este video, Efesios 4:23 quiere decir, renueva el espíritu de tu mente, porque creemos fielmente que ahí radica que nosotros podamos o no salir avantes en esta carrera que es el ir en pos del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Ahí radica todo, en que nosotros podamos renovar el espíritu de nuestra mente, que podamos cambiar hacer un cambio de chip de lo que teníamos antes aquí en cuanto a información y lo que tenemos ahora. Entonces, Efesios 4:23 por eso se llama así, y es clave que nosotros obviamente sepamos quiénes somos aquí, sepamos a qué tenernos, qué recibir, qué esperar. No sé si recuerdan cuando hablamos la vez pasada de las expectativas, que uno sepa qué puede esperar de Dios y qué no. Aunque Dios todo lo puede, pero sabemos que hay cosas que Él no nos las va a dar porque no hacen parte de su naturaleza y también sabe que no las necesitamos. Entonces, ¿qué podemos esperar de Él? ¿Qué puede esperar Él de nosotros? Todo eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Estamos, hermanos? Entonces, en lo natural, sigamos hablando de lo natural en ese ejemplo para tener una plataforma. Ustedes saben que, por ejemplo, yo llevo 20 años en Costa Rica y voy a poner el ejemplo mío porque me sirve. A mí siempre me dicen, oye, ¿y por qué no te has nacionalizado? O sea, es más fácil, Tienes 2 hijos ticos, llevas 20 años cotizando al seguro, tienes trabajo estable, ¿por qué no te nacionalizas y adquieres la ciudadanía, no? Bueno, yo mismo me pregunto también eso, y mi esposa me pregunta todos los días lo mismo,
es vagancia realmente, hay que reconocerlo. Parte de lo que hay que reconocer ha sido como el ir dejar pasar el tiempo, y como a uno le hacen un examen ahí, todo ese asunto, entonces, como que qué pereza, ¿eh? Entonces, ha sido como pereza, pero realmente es algo que ya deberíamos de haber hecho. Pero bueno, en lo natural, los países tienen ciertas exigencias para otorgar nacionalidades, ¿no? Y algunas de las más básicas, por ejemplo, te exigen a ti que tú hables el idioma del país, por lo menos, ¿no? O por lo menos el idioma que más se habla, ¿no? Por ejemplo, ahora usted dirá, pero no creo, porque en Estados Unidos para darle a uno la ciudadanía a veces no tiene que hablar un inglés. Yo creo que sí, hay que hablar inglés, algo así. Pero generalmente la mayoría de los países te exigen que por lo menos tú hables el idioma, ¿no? Por lo menos. Eso por un lado. Por otro lado, que conozcas algo de historia del país, porque te hacen un examen ahí, por ese lado. Y por otro lado, que conozcas las leyes y que te sujetas a ellas, ¿no? Serían como los 3 puntos básicos, ¿no? Yo creo que aquí en Costa Rica sí le hacen a uno un examen de español y un examen de historia. Yo me acuerdo para la cédula de residencia cuando yo llegué, ahí me preguntaron, recién llegaba, y sí, dígame el nombre de 5 expresidentes de Costa Rica. Yo decía, wow, 5 expresidentes. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Calderón y llevo 2. Y así me fui, Figueres y van 4, ¿ah? Porque fue facilito, ¿ah? Entonces, pero sí, le preguntan a uno historia, ¿ah? Hay que saber la historia del país al que uno quiere llegar, ¿no? Hay que investigar. Entonces, son 3 cosas que lo ponen ahí como requisito, ¿no? Conocer lo básico del pasado del país a donde uno está llegando, ¿no? Las leyes, pues obviamente ni se diga, ¿no? Hay que aprenderlas, y no solamente aprenderlas, sino obedecerlas, ¿no? O sea, uno saber, ya cuando en el momento que yo me vine a vivir a Costa Rica, ya me ciño bajo las leyes de Costa Rica, ¿eh? Ya las leyes de Colombia, ya, ¿de qué me sirve cumplirlas si no estoy allá? Y ahora, dentro de las leyes que hay en Costa Rica, pues me preocupo por aquellas que realmente tienen influencia en mí, ¿no? Porque digamos, a veces cuando usted dice, wow, subieron a 300,000 colones la multa por conducir ebrio. Digo, pues esa ley a mí qué me importa si yo no conduzco ebrio, ¿cierto que sí? Entonces, por eso alguna vez, yo no sé si se acuerdan esa anécdota que estaban entrevistando ahí en una gasolinera que había subido la gasolina, y entrevistaban a todo mundo ahí, que qué pensaba, y la gente quejándose, y entonces entrevistaron al pastor Tibor. ¿Usted qué piensa de que suba la gasolina, no? Y entonces él dice, pues realmente me tiene sin problema. Me preocupa más que los bares y el licor y el trago, que ahí sí la gente no critica. Cuando sube la botella de guaro, la gente no dice nada, y la cerveza sube y la gente no... Bueno, el hombre se despachó, ¿ah? Entonces, según él, regó la bola en toda la iglesia. Hoy a las 8 salgo en la tele. Bueno, toda la iglesia estaba pendiente. Nunca salió. Nunca salió, ¿por qué? Porque eso no es noticia. Eso no es noticia, a la gente no le importa eso. A la gente le gusta es que la gente esté peleando así, que la gasolina, ¿cómo va a subir? Vamos a protestar. Eso no es noticia, ¿eh? Entonces, ¿a quién le preocupan las leyes? A los que generalmente las violan. ¿Cierto que sí? Entonces, pero hay que conocerlas para obedecerlas, ¿no? Entonces, de eso se trata. Las leyes, por lo general, hay que verlas desde otro punto de vista. Las leyes no son para perjuicio de la gente, sino para protección, ¿no? Pero la gente no lo ve así, ¿no? Entonces, las leyes y sus advertencias hay que tenerlas claras, ¿no? Así como la ley te advierte que si haces algo te va mal, la palabra de Dios, que en términos generales es la ley de Dios. Ahorita vamos a ver que cuando uno habla de la palabra como la ley, la gente como que tiene ciertos anticuerpos, decir, wow, la ley, a nadie le gusta la ley, ¿cierto que no? A nadie le gusta la ley, pero generalmente la ley, la palabra de Dios, la voluntad de Él, es un escudo para nosotros en la medida que nosotros lo conozcamos y nosotros nos sujetemos a ella, ¿no? Sujetarnos a la palabra, sujetarnos a la ley, es lo mismo que sujetarnos a Dios mismo. ¿Y qué pasa si nos sujetamos a Dios? ¿Qué pasa? Sujetamos pues a Dios. Vamos a resistir al enemigo y él huye solo, ¿ah? No necesitamos enfrentarnos a él, ni pisotearle la cabeza, ni la cola, ni patearlo, nada de eso. Sujetémonos a Dios, suficiente, ¿ah? Y el enemigo solito va a huir. ¿Estamos, hermanos? Entonces, todo eso sirve para saber que los pueblos tienen características que los distinguen, ¿ah? Lo hemos hablado varias veces, pero creo que es importante afianzarlo. Todos los pueblos tienen características que los hacen diferentes a los demás. De hecho, Dios, cuando escogió el pueblo de Israel, esa era su sana intención, de que este fuera un pueblo diferente, un pueblo que se comportara de una manera distinta, que se distinguiera, un pueblo especial, la niña de mis ojos, todo lo que él ha dicho, ¿no? Y escogió de lo más vil y miserable, precisamente para que eso que él quería se exaltara aún más, ¿no? Entonces hay cosas que caracterizan a los pueblos, o sea, las costumbres. Cuando hablamos de costumbres, la cultura misma. Recuerde que la costumbre tiene que ver con la moral, ¿no? Y la moral de un pueblo, de una ciudad, tiene que ver con la forma en que esa ciudad o ese pueblo ve las cosas, ¿no?
Cada pueblo tiene su moral. Por eso a veces uno ve ciudades o uno le nombran a Sodoma y Gomorra y dice, era un pueblo amoral, o sea, no había moral ahí. Perverso, maldad de todo, ¿no? Entonces todos los pueblos tienen su moral, tienen sus costumbres, tienen, ¿qué más? Tienen sus leyes, como hablábamos ahora, tienen su música. ¿Recuerdan hace poco que cuando hablamos de la identidad que yo les conté, de que en Cuba habían prohibido el reggaetón, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuando yo comenté eso? Y los que no se acuerden que en Cuba el gobierno, como es un gobierno autoritario, dijo, se prohíbe el reggaetón en las esquinas porque eso pone en riesgo la identidad musical de la isla. ¡Wow! Entonces, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque cada pueblo tiene su... Ahora, obviamente que eso no lo van a prohibir porque eso se mete por todo lado, ¿no? Pero eso por lo menos dijeron, ¿ah? Entonces, cada pueblo tiene su música, sus leyes, su costumbre. ¿Qué más tiene? Su lenguaje, que es lo que vamos a hablar ahorita más adelante un poquito. Su lenguaje, ¿ah? Cada pueblo tiene su idioma. Y se los digo porque ahorita que estuve allá, voy a ir metiendo cuñas ahí. Y yo cada vez que hablaba tenía que traducir. Yo digo, pero si estamos hablando del español, ¿ah? Pero cada vez que hablaba tenía que traducir lo que estaba diciendo, ¿ah? Estábamos haciendo un estudio de unas pruebas de producto, de degustación de pollo empanizado y todo eso. Entonces había que freír pollo. Entonces yo le decía, no podemos equivocarnos, pues, sino que torta. ¿Ah? Todo el mundo pensaba que estaba hablando de las tortas de pollo, ¿ah? No, torta es que en Costa Rica una torta es una equivocación, una embarrada, no la vamos a embarrar. Entonces, estábamos hablando de diferentes idiomas, ¿ah? La gente no me entendía. Entonces yo decía, qué raro, ¿ah? ¿Cómo cambia el lenguaje cuando uno cambia de un reino al otro, cuando uno cambia de una ciudad a otra, de un país a otro, ¿no? Aunque uno no lo crea, ¿ah? Cada rato tenía que, y entonces a veces tenía que hacer o sea, la trilogía, ¿no? No, pero es que en Costa Rica es así, pero en Colombia acá, pero ¿cómo es aquí en Nicaragua? Es diferente, ¿ah? A pesar de que somos pueblos hermanos, ¿no? Entonces, obviamente por eso el Señor le decía a su pueblo, no se mezclen con esos otros pueblos porque se van a contaminar, ¿no? Se van a contaminar, no se mezclen, cásense entre ustedes mismos, las costumbres se mantengan. Mire que eso es algo que caracteriza al pueblo judío aún hoy, ¿no? El pueblo judío no se mezcla, ellos siguen de generación en generación, los hijos de aquí, las familias se conocen y ellos tratan de mantener su cultura, ¿no? Y por eso se mantiene una sociedad firme, ¿ah? Una cultura firme, porque no se mezcla, ¿no? Desafortunadamente sabemos que cuando Dios le dijo al pueblo que no se mezclara, lo primero que hicieron fue mezclarse, ¿ah? Porque así es, el pueblo siempre lo que le prohíben al ser humano es lo primero que hace, ¿ah? Es lo primerito, ¿ah? Entonces obviamente nosotros como miembros del reino de Dios, porque se supone que cuando usted le entrega su vida a Cristo pasa a adquirir la ciudadanía del reino, porque dice que nosotros, Dios nos hace copartícipes de su naturaleza y coherederos en Cristo, ¿ah? Entonces pasamos a ser ciudadanos del reino, amén. Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son las características de la gente que tiene el reino de Dios, para que sepamos si estamos o no en el reino correcto. Y si usted no está en el reino correcto, pues la recomendación es entregue su vida al Señor y pase al reino de Cristo, que es lo más importante. Entonces ahí la clave es en qué reino estás, bajo qué autoridad estamos viviendo, porque esa es una de las tres cosas que les dije ahora, ¿eh? Las leyes. ¿Bajo qué autoridad vivimos? ¿Bajo qué autoridad nos estamos sujetando? ¿Ah? Eso es lo primero que tenemos que venir. Y recuerde que cuando usted está aquí en el reino de las tinieblas, con sus costumbres, sus mañas, con todo lo que tiene en su mente, y usted pasa al reino de Dios, usted no puede pretender asaltar el reino de Dios con todas las mañas que tenía allá, ¿no? Con todos los resabios, todos los vicios, ¿no? Por eso es que el Señor dice, ¿estás pasando de aquí a allá? Acuérdate que en este trayecto despójate de la vieja criatura, de la vieja naturaleza, que acá no te va a servir de nada, no te va a servir de nada. Entonces, pero hay que tener presente eso. Nosotros estamos pasando de un reino al otro y usemos el ejemplo de Rebeca, por ejemplo. ¿Acuerdan cuando Rebeca estaba embarazada? Que ella decía, pero es que el Señor le dijo, mira, en tu vientre, ¿qué hay? Dos pueblos. Hay dos pueblos en tu vientre, ¿ah? Y van a ser uno contra el otro, ¿ah? Y uno va a ser más fuerte que el otro. O sea, haga el paralelo suyo, ¿ah? Cuando usted le entrega su vida a Cristo, en su interior hay dos pueblos, hay dos reinos ahí, o hay dos naturalezas, llamémosle, para no llamarle dos reinos, porque usted pasa al reino del Señor, pero hay dos naturalezas peleando ahí, una más fuerte que la otra. ¿Cuál es más fuerte? La que usted alimente más, es la más fuerte, ¿ah? En el caso de Rebeca le dijeron, hay dos pueblos ahí en tu vientre, ¿ah? Hay uno de ellos que va a ir detrás del guiso. O sea, ¿se acuerdan del guiso? De las lentejitas, de la carne.
Hay uno que va a ir detrás de la carne, del guiso, mientras que hay otro que va a ir en busca de ¿qué? De la bendición, ¿se acuerdan? ¿De quién estábamos hablando? ¿De quiénes? Esaú y Jacob, ¿no? Uno iba detrás del guiso, de la carne, ¿no? El otro iba detrás de la bendición. Estamos hablando de dos naturalezas diferentes, pero eso para que lo entendamos, ¿no? En el momento que usted viene al reino del Señor, hay una doble naturaleza en su interior, que usted, es lo que nosotros conocemos como la guerra espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual, ¿no? La que se mueve en el interior de uno, en donde ¿quién la va a ganar? Aquel que usted alimente más. Campo de batalla de la mente. Entonces nada más asegúrese de alimentar más su parte espiritual, para que sea la parte espiritual suya la que maneje sus decisiones, la que maneje su caminar. ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces en el reino de Dios también pues obviamente hay reglas que respetar, hay leyes, la ley total, que es la palabra de Dios. Ahí viene toda esa discusión que si nosotros estamos bajo la ley o bajo la gracia, ¿no? ¿De acuerdan? Esa es una discusión ahí tremenda que hay. ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? ¿La gracia dices tú? ¿Qué más? ¿Quién dijo yo? ¿La ley o la gracia? Es que eso es todo un tema, ¿eh? Hay gente que dice, no, nosotros estamos bajo la ley todavía. Hay gente que dice, no, ya no estamos bajo la ley porque Cristo vino ¿a qué? Pero Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley. ¿Vine a qué? A que se cumpla, peor aún todavía. Entonces, realmente nosotros como cristianos nunca hemos estado bajo la ley, porque la ley es para los judíos, ¿de acuerdan? Nosotros estamos bajo la ley ¿de quién? De Cristo, que es más fuerte todavía, ¿no? Pero si nosotros no estuviéramos bajo la ley de Cristo, no sabríamos si estamos disfrutando de la gracia. Porque la gracia, ¿quién la da? Cristo, ¿ah? ¿Y qué es la gracia? Recibir lo que uno no merece, o sea, o recibir algo que uno no merece, ¿ah? Pero solamente tú lo puedes recibir si estás bajo la ley de Cristo. Ahorita vamos a ver un poquito de eso de la ley de Cristo, ¿ah? Pero eso es una discusión ahí que siempre ha habido ahí entre lo que es la ley y la gracia. Entonces, nada más entender que cuando llegamos aquí al reino de Dios, obviamente tenemos que venir dispuestos a recibir una nueva ley, unos nuevos reglamentos, ¿ah? Que allá tal vez no aplicaban, o que acá estábamos felices, tal vez en medio de nuestra inmundicia, nuestro pecado, una felicidad falsa, diciendo que estábamos bien, con unas reglas diferentes, ¿ah? Venimos acá, las reglas de Dios son diferentes, usted tiene que venir aquí con un corazón dispuesto. ¿Recuerda lo que hablamos hace 8 días de un odre nuevo? ¿Para qué? Para un vino nuevo, ¿ah? Pero eso tienes que hacerlo tú, y para estar aquí con tu odre vacío, nuevecito, tienes que limpiarlo, tienes que despojarte, ¿no? Vamos, hermanos, de eso se trata, ¿no? Entonces, hay obviamente en el pueblo de Dios características que nos diferencian de otros pueblos. Entonces, lo primero de lo que estamos hablando, las leyes, que tenemos que conocerla. La ley, como les decía a ustedes, genera cierta resistencia. A la gente no le gusta que le hablen de ley. Hay que cumplir la ley. De hecho, una de las, digamos que de las peores traducciones que se podría dar a la palabra de Dios, podríamos decir que es la parte ley, porque la gente tiene ciertos anticuerpos, ¿no? De hecho, si vemos la definición de lo que es la Torá como tal, la Torá tiene una definición mucho más bonita. O sea, mire, hay algunos sinónimos de Torá, quiere decir instrucción, enseñanza, guía. Eso es otra cosa, ¿ah? Si uno dijera, no le hablemos ley, hablemosle la guía de Dios, la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, la disciplina de Dios, en el concepto de que disciplina es transferencia de conceptos, ¿ah? Entonces, la ley como tal tiene obviamente ese anticuerpo. ¿Para qué se creó la ley? ¿Por medio de quién vino la ley? ¿Quién fue que por medio de quién el Señor nos mandó la ley? ¿O al pueblo judío por lo menos? Moisés, ¿ah? Por medio de Moisés. Entonces, ¿para qué mandó la ley? Bueno, era un pueblo que acababa de salir de ¿cuántos años de esclavitud? 400 años, un pueblo que no sabía ni qué hacer. ¿Y por dónde agarro? Dígame, ¿qué hago? ¿Me meto por aquí? ¿Peleo o no peleo? ¿Qué hago? El pueblo no sabía qué hacer, mentalidad de esclavo. Esa es la característica de los esclavos, no saben qué hacer. Entonces Dios dijo, bueno, hay que establecer normas ahí para que esta gente se sepa comportar, ¿ah? ¿Qué hacer, qué no hacer? Entonces viene toda la ley, toda la estructura de la Torá, la guianza, que vino por medio de Moisés. Por eso es que a veces le preguntan a uno en la radio, oiga, pero ¿cómo es eso que Caín y Abel, y que tuvieron, Adán tuvo Caín y Abel, y que murió Abel y quedó Caín, y que, entonces ¿de dónde viene la descendencia? Porque si eran hijos de Adán y Eva, entonces eran entre hermanos, y entonces había el inciesto. Entonces Dios, ¿qué piensa del inciesto? ¿Se han visto todo eso que se genera en la radio a veces?
O sea, es que antes de la ley no había ley. Antes de que la ley fuera depositada por medio de Moisés, no había nada que regulara, no había ni pecado. ¿Por qué? Porque no había algo que lo señalara. Entonces el incesto obviamente pues era permitido en la medida en que para reproducción, ¿no? Para reproducirse, pero llega un momento en que la ley viene y ya el Señor establece que eso es abominación, ¿ah? Toda la parte. Entonces viene la ley por medio de Moisés. Recuerde que Moisés fue un personaje muy importante. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120 años, que uno los podría dividir en 3 etapas, ¿se acuerdan? Varias veces lo hemos visto. Primeros 40 años vivió, ¿qué? ¿Usted sabe, Alecito? ¿No se acuerda? Usted sabe, ¿no? ¿Cómo vivió? Primeros 40 años vivió Moisés creyendo que era alguien, ¿ah? El hombre vivía en palacio, ¿ah? Tremendo, ¿ah? Lujos, siendo el hijo del faraón. Entonces, primeros 40 años creyéndose ser dueño de todo, ¿ah? Orgullo. En esa etapa el Señor no podía usarlo porque el Señor no trabaja con el orgulloso, ¿ah? Con el que se enaltece, ¿ah? Entonces, primeros 40 años de Moisés creyendo que era alguien. Después vivió una etapa de 40 años creyendo que era nadie. Bueno, fue al desierto a menguar su carácter, a pastorear. No estoy diciendo que los pastores no sean nadie, ¿no? Sino que eso le sirvió para apaciguar, ¿no? Para apaciguar, para bajar su orgullo, para que llegara un momento en que el Señor dijera, estás listo para trabajar contigo, ¿ah? Entonces 40 años creyendo que no era nadie, ¿ah? Y los últimos 40 años los vivió ¿cómo? ¿De la mano de quién? De Dios, caminando con Él, ¿ah? ¿En cuál etapa está usted? Y usted en el video, ¿en cuál etapa estás? ¿Creyendo que eres todo? ¿Creyendo que eres nada? ¿O ya estás caminando con Dios? Ubícate ahí en esas 3 etapas de tu vida para que sepas realmente que la que vale la pena son cuando uno camina sus años en la presencia del Señor. Eso es lo que realmente vale la pena, ¿no? Entonces, cositas obviamente de Moisés. Acuérdense que el Señor obviamente lo escogió con lo de la zarza ardiente, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que más recuerdan ustedes de la zarza ardiente? El capítulo de la zarza ardiente. Aparte de la zarza y todo eso, y que el Señor... Hay algo que a uno siempre le queda ahí cuando el Señor le dijo a Moisés, que lo llamó, le dijo Moisés, y en inglés le dijo Moses. Wow, es que aquí sabemos que nos ven fuera del país, entonces para aquello. Y le dije, ¿qué fue lo primero que le dijo? El terreno donde estás es una tierra. ¿Y qué le dijo? Quítate el calzado, ¿ah? Eso tiene una enseñanza para nosotros también, y es que nosotros tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impida el sentir lo santo de Dios, ¿ah? Para nadie es un secreto que el zapato no te deja tocar el suelo, entonces tú no ves realmente qué terreno estás pisando, ¿no? Entonces es importante eso. Con Moisés, el Señor, antes de decirle todo, antes de revelarle cualquier cosa, le digo, necesito que seas una persona sensible. Entonces quítate todo aquello que quite la sensibilidad del terreno en el que estás pisando. Entonces quítate las sandalias porque el terreno que estás pisando es un terreno santo, ¿ah? ¿Estamos, hermanos? Entonces al final toda la ley se resume en un gran mandamiento: amar a Dios sobre todo, ¿ah? Sobre todas las cosas, ahí se resume todo. Ahora, ¿cómo sabemos si amamos a Dios? Tú dices que me amas, cumple mi palabra, o sea, cumple mi palabra, es suficiente. O sea, si tú cumples mi palabra, obviamente el Padre y yo, decía el Señor, vamos a permanecer en ti, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, mire que Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, en la medida en que usted esté caminando en esa regla de no haciéndole daño al prójimo, usted está caminando bajo la ley del amor, ¿ah? Que es la máxima, la que resume todo, ¿no? Entonces, esa es una de las características que tiene el pueblo de Dios. Nos regimos bajo la ley del Señor, la ley de Cristo, ¿ah? Que es mucho más rígida que la ley de Moisés, ¿no? El ejemplo que siempre se pone sobre el adulterio, ¿ah? Que Moisés decía, si tú te acuestas con una mujer que no es tu esposa, adulteras. Pero Cristo dijo, pero yo les digo que aquel que solamente la mira para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente y en su corazón, ¿no? Entonces es mucho más rígido, ¿ah? Entonces la ley de Cristo es mucho más rígida. ¿Qué otra cosa caracteriza al reino de Dios? La música. Tema bien espinoso, ¿ah? La música, ¿eh?
El pueblo del Señor tiene su característica y es un pueblo, como lo hemos dicho varias veces, si algo caracteriza a los cristianos es la alegría, ¿no? Amén. Ahora decía Katia, veo por ahí muchas panderetas, ¿ah? De hecho, vamos a tener que hacer un ensayo de pandereta un día esto, porque ya hay como 4 o 5, entonces para que no desentonemos. Entonces, a mí alguna vez alguien, no me acuerdo quién fue que me dijo, creo que ya no está aquí, pero me dijo, pastor, ¿yo puedo traer un pandero? Y yo con la pandereta en la mano, ¿qué le digo? Yo, tráigalo. Porque sí, ¿cómo nos llaman a los cristianos? Panderetas, ¿no? Y por algo era que nos llaman panderetas. Entonces, la música es algo que nos caracteriza, o sea, y recuerde que cuando dice que Dios anda buscando un adorador, no es solamente aquí en la iglesia, porque aquí es muy bonito, pandereta, levantar manos, aplausos, todo eso es muy bonito, pero la verdadera vida de adoración se lleva afuera, ¿eh? Fuera de la iglesia es un día a día, es un estilo de vida, ser un verdadero adorador. Recuerde que uno alaba a Dios por lo que Él ha hecho, ¿ah? Y lo adora por lo que Él es en su esencia, en su naturaleza, ¿no? Por eso es que la música de adoración usted dirá, qué raro, ¿por qué la alabanza es más movida que la adoración? ¿Eh? Porque la alabanza es para glorificar todas las obras que Él ha hecho, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ya el asunto de la adoración es algo más íntimo, tiene que ver con la esencia, con la naturaleza, con algo más interior, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces, qué lindo es que usted pueda, digo que no hay cosa más linda que usted pueda decir que es cristiano, ¿cierto que sí? Eso es lo más lindo, amén. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que usted no lo pueda demostrar. Eso sí es lo más triste, ¿eh? Porque decirlo es lindo, pero que usted no lo pueda demostrar es muy triste. ¿Demostrarlo cómo? Alabando a su Dios, adorando a su Dios. Recuerden, no estoy hablando de si levanta manos y todo eso. Estamos hablando de una alabanza y una adoración afuera, de que usted pueda transpirar cristianismo, ¿eh? De que su cristianismo se le salga solito, ¿eh? Siempre ponemos el ejemplo de Pedro ahí. ¿Tú eres de él? No, pero es que hablas, andas con Él, vistes como Él, es más, te he visto con Él, suficiente, ¿ah? Entonces, qué triste sería que nosotros no podamos demostrar realmente que somos cristianos. Entonces, acuérdense lo que le pasó al pueblo que estaba en Babilonia, ¿ah? Cántanos, no podemos, no puedo, estoy en tierra extraña, o sea, no puedo realmente. ¿Por qué ese pueblo estaba en tierra extraña? Porque no atendieron la voz, la advertencia que estaba aquí en la ley, ¿no? Recuerden, todo es una acumulación, ¿no? Hablamos de la ley ahora. El Señor impuso la ley para advertirle al pueblo qué era lo que debían hacer y qué no podían hacer. El pueblo obviamente oyó por un oído, le salió por el otro. No caigan en idolatría, cayeron en idolatría. No se mezclen con otros pueblos, se mezclaron con otros pueblos. Al final el Señor lo que optó fue por dejarlos que cayeran en cautiverio, ¿no? Y ya después los liberó y volvieron a toda la historia que ya sabemos, que hemos visto en otras prédicas. El templo fue destruido. Es grave cuando el templo es destruido. ¿Cuál es el templo del Espíritu? Nosotros mismos, ¿ah? Amén. Entonces, por eso es que usted, no sé si usted se ha preguntado por qué casi que toda la campaña del mundo en contra del cristiano es hacia la parte del cuerpo, ¿ah? A la parte sexual, la sensualidad, hacia destruir lo que es la parte del cuerpo como tal. Claro, porque es que si no hay cuerpo no hay templo, si no hay templo no hay adoración. Entonces, por eso ahorita, bueno, ustedes saben que ayer hubo una marcha y todo ese asunto sobre esta identidad de género y todo eso, que es parte de lo que vamos a hablar ahorita también cuando hablemos del vocabulario que nos están ya queriendo como inculcar, ¿no? Pero estamos viendo cosas que caracterizan al pueblo de Dios que no podemos dejar atrás, o sea, la ley de Dios tenemos que conocerla para poder cumplirla, los mandatos de Él, la ley de Cristo que es más rígida todavía. Estamos hablando de la música, que es una música que caracteriza al pueblo de Dios. Recuerde, la música para el Señor, es que a mí a veces cuando yo hablo de música, como dicen los jueces, a veces me declaro impedido. ¿Usted ha visto cuando el juez dice así? Cuando un juez dice, mejor me declaro impedido porque hay conflicto de intereses ahí. Yo en cuestiones de música, a veces, porque te digo, yo a veces he escuchado algunos reggaetones que tienen su mensaje, ¿eh? A pesar de que sea reggaetón y todo eso, por lo menos se tomaron la molestia de escribir una letra ahí con mensaje. Hay otros que nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Pero en términos generales, cuando es el púlpito, la iglesia como tal, aquí así no hay negociación, ¿no? Como dice, aquí no hay negocio, ¿eh? Aquí la música de adoración, de alabanza, tiene que ser música para Él, ¿no? Bajo los lineamientos de Él, la música que a Él le agrada, ¿no? Alguna vez yo me acuerdo que a la radio una vez llamó a alguien y dijo, pastor, ¿es malo que yo escuche un merengue cristiano? Creo que la respuesta que recibió en su momento fue, me pareció algo sabia la respuesta, y dice, bueno, ¿cómo te sientes tú al escucharla? ¿La escuchas escondido? Si llega alguien le baja volumen, entonces algo está fallando, ¿eh?
Si tú crees que no estás haciendo nada y todo eso, y estás en tu casa barriendo y trapeando ahí, bueno, no te vas a condenar por eso, pero podrías escuchar algunas alabanzas hebreas que son mucho más edificantes, ¿no? Pero eso es el asunto, como también alguna vez preguntaron, pastor, ¿será que me puedo poner este vestido de baño una vez en un bautizo? Y el pastor dijo, ¿tú crees que el Espíritu Santo se sentiría bien viéndote con eso? Ya, esa fue una respuesta suficiente, ¿sí? No se lo puso, no se lo puso. Imagínense en el vestido de baño, ¿no? Entonces, mejor dicho, no. Entonces, son cositas así que uno tiene que ya pesar, ¿no? Uno mismo tiene que pesar de acuerdo a la información que uno tenga aquí. Ya no es tiempo de que nosotros estemos siendo influenciados por los demás y que los demás te digan qué es lo que tienes que oír, hacer, hablar. No, es tiempo de que nosotros ya comencemos a tomar nuestra responsabilidad, nuestro rol. Como dice, diligentemente, ¿no? Con sensatez, con responsabilidad, ya pesemos y filtre todo con el asunto de, el Señor lo haría, el Señor se sentiría bien, el Señor iría a ese lugar, ¿qué haría el Señor? ¿Conversaría con esa gente? ¿Ayudaría a aquella persona? Todo eso hay que pesarlo en el filtro del Señor. Otra cosa en el reino de Dios es el asunto de la vestimenta, ¿eh? Ustedes saben que los pueblos tienen sus vestimentas, ¿cierto que sí? Usted va a un país frío y usted no va a ver a la gente en camisetilla, de aquí, no sé cómo le llaman, de tirantas, que le llaman aquí, de esqueleto le llamamos nosotros en Colombia. Usted no va a ver en un país frío gente con esas camisetillas, y no, usted ve gente abrigada hasta el cuello, ¿ah? ¿Por qué? Porque la vestimenta hace parte de los pueblos, de las culturas, ¿no? Y el pueblo de Dios no está exento de eso. El cristiano tiene que tener su forma de vestir, sin entrar en ¿qué? En el legalismo, ¿ah? Porque el legalismo es otra cosa, ¿eh? ¿Saben qué es el legalismo? Nada más, el legalismo es cuando el hombre entra a legislar donde Dios no legisla, ¿no? Y no sé si han visto que en el programa es recurrente eso de que, si las mujeres pueden usar falda o pantalón, que una mujer con pantalón, que la Biblia dice que la mujer vístase como mujer y que yo no sé qué. ¿Han visto? Es una discusión ahí larga, ¿eh? Y uno se pone a pensar, ¿dónde en la Biblia dice que las mujeres usaban falda y los hombres pantalones? No dice. En esa época de las iglesias primitivas y todo eso, no habían pantalones, habían túnicas, todo el mundo usaba túnicas, y lo que distinguía a la mujer y el hombre eran algunos cintillos de colores, distinguían lo que era de mujer y lo que era de hombre, ¿no? Y a eso se refería, ¿no? Que la mujer vista decorosamente. Yo por aquí tenía algo, que la mujer que use las cosas con prudencia, como está ahí en 1 Timoteo 2:9, y cuando habla decorosamente, que no se salga de los parámetros, ¿ah? Que no caiga en ¿qué? En la sensualidad, que ahí sí hay un problema ya, porque dice la palabra en el libro de Judas que el sensual no tiene al espíritu, ¿cierto que no? Entonces, ya no podemos entrar en el legalismo que si la mujer se puede pintar, que si no se puede pintar, que si puede, bueno, ya eso, la Biblia no habla nada de eso, ¿no? Simplemente dice la mujer vista decorosamente y vista como mujer, y el hombre vista varonilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo allá en Escocia, imagínense, en Escocia, que es parte de las cosas de las costumbres, ¿ah? En Escocia los hombres usan falda, pero hay faldas para hombres. Entonces vamos a juzgarlos por eso, es parte de la cultura, es parte de eso. Entonces, de seguro que un hombre le pone una falda de hombre y el que lo ve dirá, wow, él está vistiendo varonilmente, porque identifican esa prenda como para hombre, ¿no? Entonces, no podemos caer en eso. El cristiano nada más, preocupémonos por no caer en la sensualidad, pero no hay ninguna regla ahí que diga que si la mujer aquí, que allá. Yo creo que cada persona, en la medida que va sabiendo quién es en su mente, comienza a corregir ciertos comportamientos de vestimenta, de hablar, de comportarse, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pero bueno, entremos al que queríamos entrar, que es la parte del vocabulario, ¿no? El lenguaje. Cada pueblo tiene su lenguaje, ¿no? Su vocabulario, ¿no? Ahora se usa mucho, dentro de todas esas corrientes nuevas que hay, dentro de toda esa falsa doctrina, es tener lenguaje de ¿qué? De reino, ¿ah? Wow, usted tiene que tener lenguaje de reino. Y uno dice, lenguaje de reino. Sí, tiene razón. Yo pertenezco al reino de Dios, tengo que tener lenguaje de reino, pero no como lo enseñan ahora, ¿no? Que dice, usted tiene que tener lenguaje de reino, usted tiene que, si va a pedirle algo a Dios, pídale a lo grande, pídale como si fuera hijo de rey, lenguaje de reino, ¿ah? Entonces yo veía por ahí una vez una enseñanza, una ilustración, que decía que un golfista había ido a Arabia Saudita a dar unas clases de golf a un jeque, ¿ah? Entonces el jeque, muy agradecido, le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo doy, ¿no? Entonces él le pidió, en inglés se dice un club, C-L-V, club, que en inglés quiere decir un palo de golf. Así se le dice, ¿ah? ¿Yo lo decía, profesor de inglés?
Aquí tenemos cualquier cosa y se dice así, club. Casi se me sale una tripa, pero bueno, club. Entonces él se fue para su país, dijo, wow, le pedí un club al jeque, ¿ah? ¿Cómo será ese palo? Debe ser con incrustaciones de diamantes, debe ser con el mango de oro, quién sabe, Y él quedó con esa duda, ¿no? Al tiempo llegó un emisario del jeque, tocó la puerta, le dice, sí, usted está, le dice, traigo un mensaje del jeque para usted, wow, él pensando en su palo de golf, y resulta que lo que le traía el señor era un certificado de propiedad de todo un campo de golf, porque la palabra club, aparte de ser un palo de golf, también quiere decir un campo de golf, ¿cierto, profesor de inglés? Entonces, ¿qué pasa? La enseñanza que le quería meter es, tenga mentalidad de reino, ¿para qué vas a aspirar un palo de golf si puedes aspirar todo un campo de golf? Si usted le quiere pedir un carro al Señor, no le pida un carrito ahí pequeñito, pídale un 4x4 Funner ahí, es más, dígale el color, las llantas, todo, que sea doble tracción. Así, eso es lo que le venden a uno ahora. ¿Lenguaje de qué? Disque de reino, lenguaje de reino, eso es lo que ahorita obviamente le quieren a uno meter. Entonces, eso es lo que se está moviendo ahora, hace parte de las doctrinas nuevas también. Ahorita, por ejemplo, como en lo secular que les hablaba ahora, hay unos lenguajes nuevos que quieren incorporarnos a nuestro diario vivir, como la ideología de género, que ayer hubo la marcha aquella, ¿recuerda? Hay gente que, yo estoy seguro que había gente ayer en la marcha, un buen porcentaje que ni saben qué es ideología de género, ni saben. Entonces, están ahí porque, bueno, vamos ahí, y qué bueno que estén ahí apoyando, y es genial, ¿no? Muy bueno que las iglesias se hayan unido, y católicos y cristianos, porque cuando hay un factor común, hay que unir fuerzas, ¿está bien? Pero sí es muy importante que la gente sepa qué es eso, qué es ideología de género, qué es lo que se le quiere enseñar a los niños, así, en 2, 3 palabras. A los niños se les quiere inculcar de que ellos no se preocupen que si son mujeres o hombres, no, que esperen, cuando ellos vayan creciendo van descubriendo qué quieren ser, y entonces en la medida que ellos, si quieren ser mujeres, habiendo nacido hombres, lo pueden hacer, si quieren ser hombres, habiendo nacido mujeres, lo pueden hacer. En términos generales, más o menos por ahí anda el asunto de la ideología de género, eso es lo que le quieren enseñar a los niños, Entonces, obviamente eso no, es un lenguaje nuevo que nos quieren incorporar, ¿no? Una palabra nueva que no es tan nueva, pero que ahorita ha cobrado mucha importancia, la tolerancia. Hay que ser tolerante, ¿no? Yo por ahí veía que hay un bus que anda de campaña en algunos países, un bus que dice diseño original, hombre, mujer, algo así, algo así. Y resulta que cuando lo ven los grupos así homosexuales y todo eso, lo agarran a piedra al bus. Entonces, ¿dónde está la tolerancia? ¿Entienden? Que ellos mismos reclaman. Entonces son palabras que ya han tratado de inculcarnos en el vocabulario nuestro. Estamos hablando en lo natural, ¿no? Pero en lo espiritual, si nos vamos a lo espiritual, que es lo que nos toca, pues hay todo un glosario de términos que nos han querido meter dentro, hablando del lenguaje de reino, ¿no? Aquello de desatar, de yo declaro, yo confieso. ¿Has visto? Es un lenguaje, que nada que ver con respaldo bíblico, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué contesta la gente ahora? Bendecido, prosperado en victoria. Lenguaje, mero lenguaje, puro lenguaje, porque usted agarra a analizar a la persona y ni está bendecido, ni está prosperado y ni siquiera ha peleado ninguna batalla como para decir que está en victoria, ¿no? Ni qué decir de aquello de que saca lo mejor que hay de ti, que eres un campeón, que tú puedes, etcétera, que eres bueno, de todo lo que le quieren vender a uno. Entonces hay todo un glosario, hay un lenguaje que le llaman lenguaje de reino, que lo distorsionan, ¿no? Queriendo creer que porque nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, ya somos hijos del Rey, tenemos que aspirar a lo mejor, y te dicen, si Dios te dio a su Hijo, ¿qué más no te va a dar? Te va a dar todo. Está escrito, es cierto, pero no se refiere a estas cosas de las que estamos hablando, porque nada que ver con eso. Entonces, sí hay un glosario de términos para el reino de Dios. De hecho, lo voy a sacar, por ahí lo descargué, al que lo quiera se lo mando por correo, de definiciones. Hay un diccionario, empieza por ejemplo con la A, lo que yo había sacado unas palabras ahí que decían, por ejemplo, adulterio, ¿qué es adulterio? Adopción, ¿qué es aleluya? ¿Qué es amén? Ahí te le dice amén, amén. ¿Qué significa amén? Hay gente que no sabe. ¿Qué significa amén? ¿Qué significa amén, hermanos? Así sea o así se ha hecho. Entonces, cuando usted dice amén a algo, mire el compromiso que usted está echando encima, ¿no? Está aprobando aquello que estás oyendo, Entonces, no diga amén a cualquier cosa. Péselo para decir amén. Y si no está de acuerdo, diga no amén. Así, algo hay que decir, ¿no? Entonces, bueno, esta iglesia, tanto esta como la de Pavas, nos caracterizamos por no sacar muchos amenes, ¿no? Porque no andamos en eso. ¿Alguien puede decir amén? Como otras iglesias,
a cualquier cosa. Yo digo amén, hermanos, pero nadie me contesta de todas formas, pero está bien. Entonces, pero sí hay un glosario, ¿no? ¿Qué es un ángel? ¿Qué es un apóstol? Mira que una buena lista, bonita, una lista ahí que viendo lenguaje de reino y encontré como un diccionario ahí, que son cosas que sí debemos de saber qué es. Si cada uno supiera qué es un apóstol, dejaríamos de decirle apóstol a más de uno, ¿ah? ¿Qué es un apóstol? Un enviado, un mensajero, alguien que ha sido enviado a abrir camino, a abrir obras. Eso es un apóstol, ¿ah? Ahora, ¿habrán apóstoles hoy en día? Sí, bajo esa línea sí. Hay siervos todavía del Señor que sin importarle títulos ni nada andan ahí, con la mano puesta en el arado, abriendo la brecha, sembrando la palabra, levantando obras. Que si hay apóstoles, de que los hay, los hay. ¿Qué es el arrebatamiento? Hay gente que anda más preocupada que si nosotros vamos a hacer el rapto es antes del arrebatamiento, después del arrebatamiento, hay dos corrientes ahí también. Es que los cristianos somos especialistas en dividirnos, ¿ah? Para todo, ¿ah? Si hay uno que dice que hay que levantar las manos, inmediatamente sale otro grupo y dice, no hay que levantar las manos, adorando, ¿eh? Siempre pasa así. Por eso es que hay una canción de Marcos Vidal muy bonita que dice que antes le llamaban nazarenos, ¿se acuerdan? Que antes le llamaban nazarenos y que llama cristianos, ¿ah? Que antes peleaban por orar en la noche, ahora ya es más bien quién tiene mejor coche. Mire que sale en verso y todo. Sí, por ahí anda, se llama cristianos, ¿no? Creo que se llama así, pero es una bonita canción, realmente muestra lo que era antes y lo que era ahora el asunto. Ahorita ya nos preocupamos por tantas cosas y lo que hace el enemigo más bien es aprovechar todas esas diferencias, ¿no? Pero aquello del arrebatamiento, ya que lo mencioné, no se preocupe si el rapto, si es antes del arrebatamiento, después, si vamos a pasar por la tribulación, si no vamos a pasar por la tribulación, no. Preocupémonos por estar, ¿qué? Preparados, es lo único, nada más. Estemos enteramente preparados. Prepárate para tu encuentro con el Señor. Lo más probable es que nosotros nos vayamos primero a que Él venga todavía, porque todavía faltan muchas cosas por pasar. Y si Él viniera, pues que nos encuentre preparados, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre lo que el mundo nos enseña con algunos términos del lenguaje y con lo que nosotros sabemos que Dios nos enseña, ¿no? Por ejemplo, hay mucha diferencia entre vivir en santidad y vivir en, ¿qué sería lo contrario de vivir en santidad? Pues llamémosle pecado, pero dentro del reino de Dios, porque obviamente estamos hablando que dentro del reino de Dios no hay pecado, ¿no? Pero a veces uno encuentra cristianos que digan, sí, yo estoy viviendo en santidad. Hay otros que dicen, yo estoy viviendo en abstinencia más bien. ¿Qué es abstinencia? ¿No hacer qué? No hacer algo que yo quiero hacer. Entonces, hay gente que deja de pecar, pero no necesariamente está viviendo en santidad. Porque una cosa es vivir en santidad con el conocimiento pleno de lo que es una mente santa, sana, pensamientos ya santificados, a vivir en abstinencia, que es, dejé de hacer algo que quiero hacer y que estoy todos los días ahí con esa tembladera, porque quiero hacerlo, pero no lo hago. Pero bueno, entonces la santidad es una cosa y para eso usted tiene que saber qué es la santidad y qué es la abstinencia. La santidad es estar separado para Él, ¿eh? Santificado para Él, segregado del mundo. ¿Para qué? Para ser congregado en Él, ¿no? Por ejemplo, lo del amor. ¿Qué nos enseña a nosotros? Dios obviamente nos enseña sobre el amor, ¿ah? Pero afuera, ¿qué vemos? La gente dice, afuera del reino de Dios, para el amor igual a ¿qué? A sexo, ¿ah? Por eso es que los novios le dicen, dame la prueba de amor. ¿Qué es? ¿Qué están pidiendo? Que se acuesten, ¿ah? Eso es una prueba de amor. Tremendo, ¿ah? Dentro del reino de Dios una prueba de amor va mucho más allá, nada que ver con eso, ¿ah? Una prueba de amor es demostrarte fidelidad, paciencia, acompañarte en tus momentos difíciles, darte consuelo en momentos de angustia. Todo eso son pruebas de amor, ¿ah? Y Dios nos habla de 3 tipos de amor, ¿ah? ¿Cuáles son? El que es entre hermanos, fraternal, ¿cómo le llaman? Fileo, ¿se acuerdan? El amor fileo, ¿ah? Hay un amor fraternal, un amor desinteresado, incondicional, amor de hermano, ¿ah? En el mundo no hay eso, ¿no? En el mundo no hay ese amor. Aquel que te estrecha tu mano ya está esperando a ver qué te saca, ¿ah? O cómo te clava el puñal en la espalda, ¿ah? Está el amor eros, que ya tiene que ver con atracción física, hombre-mujer, ¿ah? Pero acá obviamente el equivalente es sexo puro, libertinaje, sexo sin compromiso. Si te vi no me acuerdo y ni supe cómo te llamabas tampoco, pero eso no tiene nada que ver con amor, ¿ah? Y el amor de Dios, ¿cómo se llama? Ágape, ¿ah? El amor ágape, que solamente lo podemos experimentar en la medida en que estemos en Él y con Él. ¿Estamos, hermanos? Otro par de términos ahí, lo que es el perdón.
y el remordimiento, ¿ah? Una cosa es el perdón y el arrepentimiento, y otra cosa es remordimiento, ¿no? Hay gente que ni siquiera se siente que ha sido perdonada, ¿ah? ¿Por qué? Porque no saben qué es el perdón, no saben el alcance del perdón de Dios, por ejemplo. No sé, yo me imagino que usted ha visto casos de cristianos donde dice, es que yo siento que Dios no me ha perdonado, es que lo que hice fue bien malo. Digo, pero ya naciste de nuevo, sí, ya nací de nuevo, pero yo siento que Dios no me ha perdonado. Eso es no saber quiénes somos aquí, ¿ah? Recuerde que la palabra dice que hay poder en la sangre de ¿quién? De Cristo para limpiarnos de todo pecado. Pero tenemos que creerlo, si no lo creemos, nadie nos va a poder convencer. El asunto del matrimonio es otro tema, ¿eh? Matrimonio es la mal llamada unión libre, que no tiene nada libre, ¿eh? Porque donde hay pecado no puede haber libertad. ¿Cómo le llamamos nosotros en Efesios a la unión libre? Esclavitud por decisión propia, porque es una esclavitud, ¿eh? Entonces, pero afuera le llama y dice, es que oye uno afuera, es que ¿para qué? La única diferencia es un papel firmado ahí. Yo no necesito un papel firmado para comprometerme con algo, pero es que porque la gente lo ve así, ¿eh? Está tan devaluado el matrimonio que la gente ya ni anhela realmente casarse, ¿no? Pero obviamente tendríamos que conocer, estar en el reino de Dios para conocer el glosario de Él, el vocabulario de Él, para saber qué es cada uno de los términos que Él usa, ¿no? Y lo otro, obviamente, la amistad versus la conveniencia. Estoy usando nada más algunos, hay muchísimos, pero recuerde que la amistad, Dios a poco le llamó amigos, ¿ah? Creo que fueron 2 o 3 casos nada más. Después nuestro Señor Jesucristo a los discípulos les dijo, ya no les voy a llamar más siervos, les voy a llamar ¿cómo? Amigos, ¿ah? Pero no fue que lo hizo con toda la canalla, ¿no? Fue un grupito selecto ahí, los voy a llamar amigos porque hemos llegado a un nivel ya de relación donde ustedes hacen lo que yo les digo que hagan, conocen lo que yo hago, yo les hablo del Padre, que es lo que caracteriza una verdadera amistad, ¿no? Cuando a ti te ven con alguien frecuentemente, cuando ven que tú disfrutas de la compañía de la otra persona, cuando tú conoces la familia de la otra persona, o sea, hay un vínculo tal que uno puede decir, ese es mi amigo, ¿ah? ¿Con quiénes lo podría hacer usted? Piénselo nada más, yo creería que con muy pocas personas, ¿no? Y dice que es tanto el concepto que Dios tiene sobre la amistad que dice que es más fuerte inclusive un amigo que un hermano. ¿Por qué? ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué? Echen cabeza ahí porque uno diría, ¿por qué será más fuerte un amigo que un hermano? ¿Eh? Gracias, Sergio. ¿Los amigos qué? Nosotros los escogemos, ¿ah? Los hermanos no. Los hermanos, ¿por qué mira Jacob a Simon? ¿Eh? Qué barbaridad. Los amigos uno los escoge, ¿ah? Y dice que es mejor tener un amigo cerca que un hermano lejos. Yo alguna vez puse eso en una prédica, yo no sé si la vieron en Colombia, pero es la verdad, ¿no? A mí, ¿qué me sirve tener todos mis hermanos por allá tan lejos? Los estimo, los quiero, los amo en todo, pero cuando tengo una emergencia, una necesidad, nada puedo hacer, no tengo un hombro ahí, no tengo algo en que apoyarme, ¿ah? Me sirve más tener un buen amigo, pero eso hay que construirlo, ¿no? Entonces, la amistad es algo que Dios valora mucho y es algo que nosotros tenemos que también cultivar, ¿no? Es una semilla, sembrar semillas de amistad, pero hay que abonarlas, hay que cultivarlas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, si ustedes ven, podríamos seguir toda la mañana hablando de glosario del reino de Dios, ¿ah? Y ustedes ven que aunque la palabra se escriba igual, amistad en Dios, amistad en el mundo, se escribe igual la palabra, pero tienen significados totalmente diferentes, ¿no? La palabra compromiso, una cosa es en el reino de Dios, otra cosa es allá. La palabra ¿qué? ¿Qué otra palabra? Cualquier palabra. Servicio, una cosa es allá y otra cosa acá. Siervo de Dios, solamente lo hay allá. En el reino de las tinieblas no hay siervos, hay siervos, pero con C. Ese es otro tipo de siervo, ¿eh? Pero bueno, entonces de eso se trata, hermanos, de que nosotros sepamos de que en el reino de Dios hay un vocabulario que tenemos que manejar. Para que cuando digamos eso, usted le vayan a hablar de santidad, usted sepa de qué están hablando, ¿ah? Usted le hablen de perdón, usted sepa de qué están hablando. Por eso es que la palabra dice que el hombre natural, el que está fuera del reino de Dios, cuando le hablamos de todo esto, glosario, ¿qué pasa con él? No entiende nada. No porque sea bruto, sino porque no tiene la capacidad. Porque ¿quién es el que nos da la capacidad de entender esto? El Espíritu Santo. Dice que todo lo que está aquí ha sido revelado por medio del Espíritu Santo. Por eso es que dice que el hombre espiritual todo lo ve y todo lo juzga. Yo puedo juzgarte a ti natural y a ti espiritual porque tengo ya las dos informaciones, ¿no?
De eso se trata. Entonces tenemos que trascender a ese nivel de manejar ese glosario de Dios. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, nada más termino leyendo estos dos versículos que tengo aquí. Sobre la importancia de que nosotros manejemos todo esto. Recuerde, si usted está en el reino de Dios, recuerde que el reino de Dios tiene unas leyes que hay que cumplir, una voluntad expresa de Él, tiene una música que se identifica con lo que Él es, tiene un tipo de vestimenta que caracteriza al cristiano dentro de lo que Él es. Por eso es que cuando usted ve a alguien en alguna iglesia, alguna cristiana que, wow, usted dice, mira, ¿sabe cómo viste? Que no se sabe si acá es porque dice la palabra que el que no sabe quién es en su mente, ¿su cuerpo qué? No vale nada, ¿no? Y eso lo explica, por ejemplo, alguna vez lo hablábamos de cómo ve uno, a veces uno entra, por ejemplo, a la cárcel de la Reforma, que es una cárcel, ¿no? Y uno ve a las mujeres vestidas como si fueran para un carnaval, ¿ah? Bueno, ofreciéndose, digámoslo así, y uno se pone a pensar, ¿será que estas mujeres no saben al sitio en el que están yendo? Sí lo saben, pero como ellas no saben quiénes son ellas mismas, no les importa nada, ¿no? Casi se me sale algo ahí que no es parte del vocabulario del reino. Pero bueno, pero sí, de eso se trata. Entonces dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:15, procura pues con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Con responsabilidad, con esmero, con ganas. Procura presentarte a Dios aprobado, ¿eh? Aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra de Dios hay que conocerla, hay que manejarla, todos esos términos, ¿no? Después dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. La mejor manera de evitarnos cualquier problema, ¿eh? Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana que hemos podido compartir con mis hermanos aquí en el video, parte de tu reino, Señor, porque esto es solamente una pequeña muestra nada más de todo lo que abarca tu reino, Señor, parte de tu música, de tu vestimenta, tus leyes, tus normas, tus costumbres, la forma en la que tú ves las cosas, Señor, del vocabulario que a veces se ha querido infiltrar dentro del pueblo tuyo, Señor, pero que es responsabilidad nuestra estar atentos, estar preparados, estar firmes ahí para no permitir que nada contamine, Señor, lo santo de tu palabra, Señor, lo que ya tú has dispuesto, Señor. Esperamos con todo nuestro corazón que cada uno de mis hermanos, tanto aquí como en el video, hoy hayan escuchado con oído inteligente, Señor, y que de aquí en adelante nosotros podamos presentarnos a ti, como acabamos de leer, como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Y si hubiera alguna persona aquí o en el video, si usted hoy ha entendido que necesita entregarle su vida al Señor, que realmente, ¿qué reino puede estar hablando? ¿De qué lenguaje si realmente no perteneces al reino de Dios? Recuerda todos los ejemplos que hemos dado, ¿ah? Si tú no estás en el reino de Dios, no puedes aspirar a que Él te favorezca o que por lo menos tú seas candidato a disfrutar de las mieles de su reino, ¿ah? Primero tienes que estar ahí. Entonces, si estás fuera de ahí, el consejo que te damos es: no esperes más, no dilates la decisión, entrégale tu vida a Cristo y permite que Él meta la manito donde tú estás, te saque y te traslade del reino de la oscuridad al reino de la luz admirable de su Hijo. Entonces, si ese es el caso suyo o alguien aquí en la iglesia, ahí donde está puede decir: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado atentamente este mensaje, Señor, y no más, Señor, estoy cansada ya, Señor, de sufrir y de hacer sufrir, de lidiar con esta vida loca y desenfrenada que llevo hasta ahora, Señor. Pero no más, Señor. Quiero contarme entre aquellos que están en tu reino, Señor. Quiero contarme entre tus hijos, ¿sí? Quiero contarme entre aquellas personas de las cuales tú estás mirando desde lo alto para orar a favor de ellas, Señor. Pero yo sé que para eso necesito clamar a ti y que me perdones, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una criatura nueva, Señor. Una criatura que a partir de hoy yo pueda moldear de acuerdo a tu palabra, Señor. Que pueda transformar de acuerdo a tus principios, a tus leyes, Señor. Una criatura que a partir de hoy pueda adquirir un nuevo vocabulario, Señor, una nueva forma de vestir, una nueva forma de comportarse.
y que en un futuro no muy lejano alguien pueda ver en mí el reflejo del poder que hay en tu palabra, Señor, para transformar vidas. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, si ha hecho usted esta oración, pues animarle nada más a que no se quede ahí. Todavía te queda mucho terreno por recorrer, sin importar la edad que tengas, ¿no? Si eres joven, niño, joven, adulto, anciano, el tiempo que te quede, dedícalo a aprender y a fortalecer tu relación con el Señor. Es lo más importante, y si en algo podemos ayudarte en ese crecimiento, pues la iglesia de Efesios 4:23 aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, aquí en el centro comercial El Dorado. Aquí estamos en el salón de eventos todos los domingos a partir de las 9:30, ya estamos aquí en este salón. Entonces, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, en el salón principal aquí, domingos 9:30 de la mañana. 8772-5957 es mi teléfono. Ever Molina, el pastor Ever Molina, si en algo te podemos apoyar. Y si estás aquí en Costa Rica, hoy domingo, todos los domingos, a partir de las 8 de la noche estamos en la 106 de la FM, en una emisora que se llama Urbano. Ahí está el programa Sinceridad de la iglesia de Efesios 4:23, ahí vamos a estar. Hoy el pastor Tibor reaparece en las canchas el próximo 6 de agosto, 6 o 9, no sé qué domingo es el dentro de 15, 6, reaparece en las canchas el pastor Tibor otra vez. Bueno, mientras tanto hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido. Sabemos que el pastor tiene su particularidad, pero bueno, desde aquí como iglesia también le damos un abrazo a él y nos alegramos de que la recuperación vaya por buen camino, ¿no? Entonces, hoy domingo 8 de la noche, 106 en la FM, o también a través de nuestro canal en YouTube, Efesios 4:23. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.